¿Qué tal, traders? Sean todos bienvenidos a SMT. Mi nombre es Gianpaolo Tombolini y les doy un cordial saludo. Bienvenidos a mi canal. Ahorita vamos a ver una clase muy especial que se llama retroceso. Esto pertenece a la miniserie que hemos titulado Los 4 elementos del IPDA y propiamente vamos a hablar acerca de uno de ellos. Ya hemos trabajado en videos anteriores acerca de la consolidación y de la expansión y dentro de esos temas, hemos tocado a profundidad ciertos criterios o características del algoritmo, de lo que hace el algoritmo como tal, el IPDA, y básicamente lo que vamos a hacer en esta clase es un poco reforzar esos tópicos y también adicionalmente vamos a agregar lo que es el retroceso y poner un par de ejemplos de ello. Esto es una clase propiamente, como digo, no nos va a quitar mucho tiempo, pero vamos a tocar estos temas que son importantes para seguir entonces como la secuencia, ¿no? La idea. Fíjate, acá te voy a poner un ejemplo basado en lo que habíamos explicado en clases anteriores. Si estás viendo este video por primera vez, te pido que vayas al principio, al menos de esta miniserie que se llama Los 4 elementos, está dentro de una misma lista de reproducción, y para que puedas entender pues como la correlación o todo lo que hemos venido trabajando sobre la marcha en este tema en específico, porque te vas a dar cuenta que todo es un engranaje y que todo va a ir armándose, todo se va a ir condensando en un solo esquema, en un solo criterio, llegar a la misma conclusión, ¿no? Ahora, habíamos hablado anteriormente que nosotros teníamos un esquema de consolidación, que empezábamos un esquema de market maker con una consolidación inicial o una acumulación inicial, y propiamente íbamos a esperar el impulso, ¿ok? Esto podía pasar de alguna forma, fíjate. Después de una consolidación, que es el área verde o la cajita verde que viste en la clase de Market Maker by Model, vamos a tener posiblemente una negociación al punto de equilibrio de esa consolidación, o lo otro que puede pasar es que barre mínimos, por ejemplo, si vemos una condición alcista y entonces ahora rompe, o sea, es decir, hace un fake breakout hacia abajo, luego rompe los equal high y entonces ahí tenemos un rompimiento de estructura. Entonces evidentemente barrió mínimos y barrió máximos y salimos de ese rango de consolidación. Ahora, este punto es súper importante porque digamos que en el punto de equilibrio yo voy a esperar dos cosas, como te había comentado. Después de una consolidación vamos a una expansión, que fue esta expansión, pero aquí es donde va a pasar el factor retroceso o consolidación. Es decir, nosotros podemos tener un escenario de una nueva consolidación, ¿ok? O podemos tener un escenario de un retracement, un retroceso. Entonces ese retroceso probablemente vamos a estar en búsqueda de alcanzar al menos el nivel medio o el nivel del equilibrio de esa consolidación inicial, ¿ok? Entonces, en base o en vista a esa consolidación inicial, le sacamos la mitad, que sería el equilibrium, como punto de referencia. Otra cosa también que habíamos hablado en la clase anterior, que lo voy a reforzar aquí, es que posiblemente aquí tuviste una divergencia SMT de esta forma o de esta forma, que te anticipó ese movimiento alcista, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos anticipando una divergencia de CMT y nosotros estamos especulando en que vamos a generar una nueva expansión después de este retroceso, estamos obteniendo puntos de mínimo y máximo de un dealing range, de una matriz, un mínimo y un máximo. El 50% sería todo lo que está arriba es premium, todo lo que está abajo es discount, y el precio está retrocediendo. Puede ser que retroceda un 61.8, sí. Puede ser que retroceda un 75, sí. Puede ser que retroceda a un 79% o a un 88%. Eso va a depender de lo que está dentro de la liquidez interna. ¿Qué es la liquidez interna? Bueno, obviamente lo que ya nos han acompañado desde hace mucho tiempo saben que todo lo que está por debajo del 50% en una matriz es discount, y todo lo que está por encima de una matriz es premium. Entonces todas estas cosas que están aquí adentro, que te puedas conseguir aquí, como imbalance, fair value gap, vacíos de liquidez, breaker, mitigation, rejection block, order block, alcista, propulsion block, todas esas cosas y esos conceptos que propiamente hemos hablado en diferentes clases pertenecen a la liquidez interna. Entonces cuando el mercado va bajando buscando toda esa liquidez interna de un rango, obviamente va a estar expectante a llegar a un nivel clave, un key level,
para entonces luego expandir desde ese punto. Entonces hay otra cosa también que quiero resaltar aquí, que es una cosa sumamente importante. ¿Recuerdas que en unas clases anteriores habíamos hablado, sobre todo en la de los principios de los market makers, etcétera, habíamos hablado sobre el order block? Yo voy a entrar a detalle en una clase que habla sobre exclusivo sobre order block, pero esto puede ser una sola vela bajista o una secuencia de velas bajistas. Entonces toda esa secuencia de velas bajistas va a proporcionar un movimiento donde predominan las ventas, y posteriormente vamos a tener movimientos alcistas de varias velas alcistas, o en su mayoría velas alcistas, que van a estar validando el movimiento, van a estar validando la superación de ese movimiento bajista. Entonces hay aquí un tema importante, que todo lo que está desde este high hasta este low representaría el order block, toda esa zona. Entonces cuando el precio va bajando a meterse dentro del order block, ok, tú tienes que evaluar tanto en toda esta bajada como en toda esta subida aquellos puntos de imbalance, que estén limpios, que estén propiamente, que te llamen la atención, que busquen en cierta forma una confluencia que te ayude a determinar cuál va a ser ese nivel específico de rebote. Por lo general, de una manera muy ambigua o muy relativa, por lo general yo tomo más o menos todo lo que está por el 50%, por el equilibrio, desde la consolidación. Entonces trazo una línea o una zona horizontal, y eso va a ser mi punto de soporte. Por eso es que ustedes ven que a veces, digamos en una narrativa retail o chartista, ciertos puntos a veces tienen buenas reacciones y dicen, oh, mira el Santo Grial, qué buenísimo, el precio reaccionó ahí de maravilla, pero no es que esa zona era un soporte o resistencia de una forma de un dinosaurio, o la forma de un edificio acostado, o de un banderín, o de una bandera, o de un asta, o de una pirámide. O sea, eso no, eso es como muy subjetivo. Aquí estamos propiamente para aprender lo que es la ingeniería de precios. El IPDA, ok, significa Interbank Price Delivery Algorithm. En su traducción en español es la entrega de precios del algoritmo interbancario. Si nosotros estamos estudiando esa entrega, esa perfecta entrega a través de un algoritmo que es específico, que es perfecto, y queremos entrar como entran las instituciones, evaluando puntos algorítmicos, y nosotros queremos entender una lógica de funcionamiento algorítmica, debemos entender todos estos conceptos. Entonces sé que no es fácil, sé que es un poco difícil de digerir, no me voy a extender tanto en esta clase porque quiero ir directo al punto, pero quiero que sepas que todo que lo que estás viendo es importante para comprender una narrativa. Ahora, hay estos puntos, vamos a entrar en puntos específicos del retroceso que son sumamente relevantes e importantes. En la entrega de precios, el retroceso, que lo he denotado como en forma amarilla para que te acuerdes cada vez que veamos cosas o logos como estos, o digamos sombras o colores, para que se me haga más fácil trabajar en una misma nomenclatura, en un mismo lenguaje. Quiero que comprendas que aquí teníamos una expansión, ¿ok? Tuvimos una expansión, salimos de una consolidación o venimos de un retroceso, no importa. El hecho es que tenemos una expansión que generó ciertos vacíos o ciertos movimientos que dejaron huecos o espacios que tienen que reequilibrarse. Vacíos de liquidez, fair value gap, voids, como lo quieras llamar. Luego tenemos un movimiento de retroceso. Ese es el retroceso. Ese movimiento de pullback es lo que tú vas a denotar como un retroceso, que va a llegar a un punto importante para tener su continuación alcista, en este caso, en este ejemplo. Entonces el retroceso es cuando el precio vuelve a un rango de precios creado recientemente y muestra la voluntad de los market makers en fijar precios de niveles más altos o más bajos que se negocian eficientemente en un valor razonable. Es decir, el precio está bajando a reequilibrar, a entregarse eficientemente en ese nivel. Cuando se reequilibra superficial, a la mitad o en su llenado completo, se indica que ha sido reequilibrado, ¿ok? Superficial, parcial o total, y vamos a tener un movimiento impulsivo hasta alcanzar el próximo sorteo de liquidez, que puede ser un alto de la semana, un alto de un mes, etc. Luego, el otro punto importante es el reequilibrio de un FBG o void o vacío, ¿ok? Puede ser superficial, se puede completar en su llenado completo o puede ser en la mitad, ¿ok? Aquí no está anotado, pero
¿ok? Tanto en la parte superficial como en su totalidad. Esto representa, o te voy a dar una clase específica más adelante acerca de un refuerzo sobre los Fair Value Gap o Void, ¿ok? Cómo se opera, cómo un vacío de liquidez se puede reequilibrar de forma inmediata o cómo se puede reequilibrar de forma diferida, cómo se puede rellenar superficialmente a la mitad en un valor justo o en su totalidad, y en qué implica en que eso pase. O sea, ¿qué pasa cuando se llenan en totalidad? ¿Qué pasa cuando se llenan superficialmente, a la mitad, donde dejan los CIBI, los BICI? O sea, son otros conceptos que no quiero agregar acá para no hacerlo tan pesado, pero sé que te van a servir para tú, a raíz de esa información, poder actuar y poder decir, oye, esto lo va a reequilibrar en el futuro, o no es necesario, o ya es un rango de precios perfectamente equilibrado y no hace falta que el precio vuelva allí, no lo debo esperar porque no va a volver, etcétera. Otro punto número 3. Identifica las brechas de valor razonable o voids de alta probabilidad para buscar un IOFED. Muchas veces me has oído hablar del IOFED. ¿Qué significa IOFED? Institutional Order Flow Entry Drill, o una entrada en español. Sería una entrada de flujo de orden institucional. Así es como entran las instituciones. Hay dos formas de operar, los IOFED y los OTES, ¿ok? Para los que ya conocen la teoría de Michael Huddleston y los que han visto el contenido acá en YouTube también, para Latinoamérica, todo lo que hemos hablado en español de la teoría de CT, etcétera, todo lo que comprende los conceptos OTE, OTE, significa Optimal Trade Entry, que es una zona de retroceso óptima para buscar una compra o una venta. Nosotros también tenemos un modelo de entrada que se llama IOFED, y ese Institutional Order Flow Entry Drill lo vamos a buscar en incursiones superficiales o reequilibrios de valor justo en un void, ¿ok? En un Fair Value Gap. Eso es una entrada de flujo. Ahora, el otro punto también importante, para no extenderme tanto, muchas veces, ¿ok?, lo anterior confluirá con breakers, mitigation, order block, propulsion block para una nueva expansión. Es decir, que posiblemente este Fair Value Gap, si tú evalúas la data de precio en el pasado en una curva de ventas o en niveles de soporte y resistencia claves de otra matriz, tú te vas a dar cuenta propiamente que ese nivel puede confluir con una firma de precio que te va a llevar a buscar precios más altos. Esto también lo puedes encontrar en ejemplos en mis market review, donde yo uso referencias del pasado para brindar soporte cuando el precio está más o menos en esa zona, una zona de soporte, y estoy buscando negociarme mucho más alto para buscar una expansión. Entonces, propiamente lo que te estoy enseñando aquí es que tú puedes operar todas las etapas de un market maker, buy model o sell model, a través de los 4 elementos, anticipándote a ciertos movimientos. Lo otro que quiero hacerte saber es que aquí tienes dos ejemplos. Fíjate, tienes en la subida, imagínate que estás observando un market maker, buy model, un sell model en formación. Tienes la acumulación inicial, expansión, acumulación inicial, una nueva expansión, el precio tiene un retroceso. Ok, aquí puede pasar dos cosas. Después de esta expansión, acuérdate que te dije que pueden pasar dos cosas: o una consolidación o un retracement. En este caso te estoy explicando en caso de que veas un retracement. Tienes expansión y retracement, pero eso también perfectamente puede consolidar y volver a subir. Es decir, te pongo el ejemplo. Esto perfectamente pudo haber hecho una expansión y luego entonces se queda aquí consolidado y luego vuelve a expandir nuevamente, consolida, expande nuevamente y tenemos un quiebre de estructura, y entonces esto hace así. Cuando tú estás viendo un modelo así de Market Maker Sell Model, que le estás evaluando cada una de sus etapas, esto, no, perfecto, esto es un triángulo ascendente que fue quebrado en su ruptura y entonces lo voy a operar así, esto es un banderín, o sea, perfecto, un retail lo ve de esa manera, pero yo te lo estoy explicando de cómo funciona en base a la teoría algorítmica, ¿ok? Entonces, tenemos la primera expansión, te voy a explicar en esta clase específica, te estoy explicando cómo se opera el retroceso. Esperas que llegue a un punto de interés importante, donde tengamos un fair value vacío o algo que esté allí libre. Luego el precio allí vas a buscar una oportunidad para comprar, para alcanzar un sorteo de liquidez más alto, ¿ok? Ahora,
Cuando el precio, digamos que esta pata que estás viendo aquí prácticamente es este impulso. Este retroceso es este retroceso. Y luego entonces tienes este impulso que vendría siendo este impulso. Supongamos que después que el precio alcanzó aquí, que el precio, esta punta se formó no por nada, sino que llegó a un punto importante donde tiene que revertir, donde tiene que retroceder, ¿ok? Donde tiene que dar paso a una resistencia. Entonces el precio llegó aquí, se generó el reversal. Este impulso que estás viendo aquí no es el reversal. El reversal es la acción de haber llegado acá y haberse girado el precio. Ojo con eso, no te confundas. El reversal no es este movimiento. No lo tomes, no lo interpretes como que es este movimiento. El reversal lo vas a tomar en referencia como que este punto es un punto importante donde tiene que revertir, ¿ok? Ahora, todo este impulso va a ser una expansión. Ahora, después de una expansión, puede pasar dos cosas, como te había comentado, o consolida o tiene un retracement. Y aquí, después de este desplazamiento, en esa velocidad que tuvo el precio en la expansión, ¿ok? Vas a ver que se formó algún vacío de liquidez, ¿ok? En cualquier temporalidad te vas a dar cuenta que durante todo ese proceso, durante toda esa expansión, ¿ok? Durante esta expansión vas a ver que se formó un fair value gap o un vacío, ¿ok? Y entonces la otra cosa importante que tienes que evaluar es que, por ejemplo, si aquí tienes una, dos, tres, o sea, una secuencia, pueden ser dos, tres, cinco o una sola, o sea, lo importante que quiero que entiendas es que viste una secuencia de movimientos de velas alcistas, lo que consideras que todo eso, después de su rompimiento, es un order block, ¿ok? Y toda esa zona de order block, ¿ok? Que sería todo esto, va a confluir con una zona de validación, porque con todo este desplazamiento a la baja, que pueden ser varias velas bajistas, ¿ok? Te vas a dar cuenta que en algún momento de esta bajada se van a crear algunos fair value gaps que van a servir de confluencia para que cuando el precio tenga que necesariamente ir a buscar esos puntos, ahí es donde tienes que buscar la venta. ¿Cómo lo haces? Anclas un Fibonacci entre máximo y mínimo, tienes el 50% y probablemente vas a buscar de más alta probabilidad los imbalances o fair value gap que están por el lado premium. Pero hay muchas veces que el precio no necesariamente tiene que pasarse al lado premium, sino que encuentra una negociación en un fair value gap en el lado de discount, en todo ese impulso, y tú dices, oye, pero me quedé esperando el precio acá. Tienes que evaluar qué cosas hay aquí que te puedan de alguna manera marcar el freno, por así llamarlo, del precio, porque puede haber esta zona, puede ser un breaker o un bloque de mitigación que no necesariamente te va a dejar pasar el precio para allá arriba, ¿ok? Entonces los fair value gaps que estén limpios son los que van a ser de alta probabilidad que están acá, y el retroceso va solamente a reequilibrar hasta ahí y no hay necesidad de que llene ni este ni este. Ahora, otra cosa que te doy como sugerencia es que te bajes de temporalidad y juegues con las temporalidades de M1, M2, M3, M4, por ejemplo, para buscar entradas intradiarias y ver si estos fair value gaps honestamente fueron equilibrados o reequilibrados superficialmente o a la mitad, porque probablemente en una temporalidad tú lo ves como que está reequilibrado, pero no está reequilibrado, o sea, lo ves como que está reequilibrado en una temporalidad y en otras temporalidades no lo ves reequilibrado. Entonces lo importante es que veas en cualquier temporalidad, busques jugar con diferentes temporalidades y ver en cuál realmente está reequilibrada y en cuál no. Donde veas esos espacios van a ser clave para tu tomar decisiones.